¿Alguna vez te has preguntado quién era el faraón durante la época de Moisés? La historia bíblica narra a un gobernante poderoso y obstinado que desafió directamente al Dios de Israel. ¿Quién era este líder egipcio que enfrentó las 10 plagas y fue testigo de la liberación de un pueblo esclavizado? Este documental se propone desentrañar este misterio histórico, explorando evidencias arqueológicas y registros antiguos que arrojan luz sobre esta intrigante cuestión. La identidad del faraón del Éxodo ha sido tema de debates acalorados entre historiadores, teólogos y arqueólogos durante siglos. La Biblia nos da pistas, pero la falta de nombres específicos hace que la identificación precisa sea un desafío. La cultura popular frecuentemente señala a Ramsés II, una figura grandiosa y bien documentada, pero ¿realmente se ajusta a la cronología y a los eventos descritos en el Éxodo? Para descubrir la verdad, necesitamos sumergirnos profundamente en la historia del antiguo Egipto, analizando los reinados de diversos faraones y confrontándolos con los eventos bíblicos. Este documental no solo busca identificar al faraón, sino también entender el contexto histórico, social y religioso que rodeó estos eventos. Cada detalle cuenta, cada descubrimiento arqueológico puede ser una pieza clave en este rompecabezas histórico. Pero antes de sumergirnos en una investigación profunda, explorando evidencia arqueológica y registros históricos, comparte este video con tus seres queridos en WhatsApp, Facebook y en las redes sociales. Que la paz y la alegría de Dios acompañen siempre a quienes proclaman su mensaje de amor. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. Moisés es una figura central no solo en la Biblia, sino también en la tradición judía, cristiana e islámica. Es reverenciado como el líder elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, guiándolos a través del desierto hacia la tierra prometida. Su nombre es sinónimo de liderazgo, fe y milagros, habiendo realizado hazañas impresionantes como la travesía del Mar Rojo y la recepción de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. La historia de Moisés comienza de manera dramática. Nacido en una época en que los hebreos eran oprimidos por el faraón, su madre, para salvar su vida, lo coloca en una cesta en el río Nilo. Encontrado por la hija del faraón, Moisés es criado como un príncipe egipcio. Sin embargo, su verdadera identidad y misión pronto se revelan, llevándolo a huir de Egipto tras matar a un capataz que maltrataba a un esclavo hebreo. Después de años en el exilio, Moisés regresa a Egipto con una misión divina: liberar a su pueblo. Confronta repetidamente al faraón, exigiendo la libertad de los israelitas. Cada negativa del faraón resulta en una nueva plaga, desde la transformación del Nilo en sangre hasta la terrible plaga de la muerte de los primogénitos. Estas plagas no son solo eventos sobrenaturales, sino también simbólicos, demostrando el poder de Dios sobre los dioses egipcios. El liderazgo de Moisés es puesto a prueba repetidamente durante la travesía en el desierto. Enfrenta revueltas, hambre, sed e incluso la idolatría de su propio pueblo. Sin embargo, su fe y determinación nunca vacilan. Se convierte en el mediador entre Dios y los israelitas, recibiendo la ley divina y estableciendo los fundamentos de la fe judía. Moisés es, sin duda, una figura de autoridad espiritual y moral. La muerte de Moisés, poco antes de la entrada de los israelitas en la tierra prometida, marca el fin de una era. Es recordado como el profeta que vio a Dios cara a cara y el líder que guió a su pueblo hacia la libertad. Su historia continúa inspirando generaciones, sirviendo como un poderoso ejemplo de fe, coraje y liderazgo. Pero, para entender completamente su legado,
También necesitamos comprender el contexto y los desafíos que enfrentó, incluyendo al enigmático faraón del Éxodo. La identidad del faraón que enfrentó a Moisés es uno de los grandes enigmas de la historia bíblica. La Biblia se refiere a él simplemente como el faraón, sin proporcionar su nombre específico. Esto ha llevado a una variedad de teorías y suposiciones a lo largo de los siglos. ¿Quién era este gobernante obstinado que desafió las órdenes divinas y enfrentó las terribles plagas de Egipto? La cuestión es compleja porque el antiguo Egipto tuvo muchos faraones, y los registros históricos no siempre coinciden perfectamente con los relatos bíblicos. Algunos estudiosos sugieren que la falta de un nombre específico podría haber sido una elección deliberada de los autores bíblicos para simbolizar la resistencia al poder divino. Otros creen que la respuesta está oculta en las intrincadas cronologías y dinastías egipcias. La identificación popular de Ramsés II como el faraón del Éxodo se debe en parte a su fama y a su larga vida documentada. Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, fue uno de los faraones más poderosos y célebres de Egipto. Sus monumentales construcciones y estatuas colosales han fascinado a historiadores y arqueólogos por generaciones. Pero, ¿realmente corresponde a la época de Moisés? Análisis cronológicos más recientes sugieren que la época de Ramsés II no coincide perfectamente con la narrativa del Éxodo. Para entender mejor, necesitamos examinar otras figuras históricas que podrían haber ocupado el trono durante la supuesta época de Moisés. Esto nos lleva a considerar otros faraones cuyos reinados coinciden mejor con los eventos descritos en la Biblia. La búsqueda del verdadero faraón del Éxodo no es solo una cuestión de curiosidad histórica. Identificar correctamente a este gobernante nos ayuda a entender mejor el contexto de los eventos bíblicos, ofreciendo una visión más clara sobre la interacción entre los israelitas y los egipcios. En el próximo segmento, exploraremos más profundamente las evidencias arqueológicas y los registros históricos que pueden llevarnos a la respuesta. Durante muchos años, Ramsés II fue ampliamente aceptado como el faraón del Éxodo, principalmente debido a su prominencia en la historia egipcia y a su asociación con grandes proyectos de construcción, como los templos de Abu Simbel. Películas y series de televisión popularizaron aún más esta idea, consolidándola en la mente del público. Sin embargo, esta identificación enfrenta serios desafíos cuando examinamos la cronología y los detalles históricos. La teoría de Ramsés II se basa en la mención de Pitón y Ramsés, las ciudades de almacenamiento construidas por los israelitas esclavizados, según lo descrito en la Biblia. Estas ciudades han sido tradicionalmente asociadas a Ramsés II, una conexión que parece lógica a primera vista. Sin embargo, la evidencia arqueológica y los registros históricos no apoyan completamente esta suposición. Un análisis detallado de la cronología bíblica revela que los eventos del Éxodo probablemente ocurrieron mucho antes del reinado de Ramsés II. Si seguimos la línea de tiempo bíblica, el Éxodo habría ocurrido alrededor del siglo XV a.C., mientras que Ramsés II gobernó en el siglo XIII a.C. Esta discrepancia cronológica nos obliga a reconsiderar otras posibilidades para la identidad del faraón. Además, la resistencia y la negativa del faraón a liberar a los israelitas, según lo descrito en la Biblia, no se alinean perfectamente con el carácter y las acciones documentadas de Ramsés II. Él era un gobernante pragmático y un estratega militar, más conocido por sus campañas militares y proyectos de construcción que por su brutalidad innecesaria.
Por lo tanto, para identificar al verdadero faraón del Éxodo, necesitamos mirar más allá de Ramsés II y considerar a otros faraones cuyo reinado y características se correspondan mejor con los eventos bíblicos. La evidencia apunta a una figura menos conocida, pero posiblemente más adecuada históricamente: Tutmosis III. En el próximo subtítulo exploraremos por qué Tutmosis III es una figura crucial en esta investigación. La cronología bíblica es una herramienta esencial para desentrañar la identidad del faraón del Éxodo. La Biblia proporciona una línea de tiempo detallada de los eventos que llevaron a la salida de los israelitas de Egipto, pero interpretar estas fechas requiere una comprensión precisa de la historia y la arqueología. La cronología es frecuentemente contestada, pero es fundamental para alinear los eventos bíblicos con los registros históricos egipcios. Según la Biblia, el Éxodo ocurrió 480 años antes de la construcción del Templo de Salomón. Si consideramos que el templo fue construido alrededor de 960 a.C., podemos calcular que el Éxodo ocurrió aproximadamente en 1440 a.C. Esta fecha nos sitúa en la 18ª dinastía de Egipto, descartando a Ramsés II y dirigiendo nuestra atención a faraones anteriores. La precisión de la cronología bíblica es respaldada por varias evidencias arqueológicas que corresponden a los relatos bíblicos. Por ejemplo, las menciones de ciudades como Pitom y Ramsés y la descripción de las plagas tienen paralelos en la historia y los registros egipcios, aunque no siempre de manera directa. Es crucial, por lo tanto, alinear estas evidencias con los períodos y reinados correctos. Otra consideración importante es la naturaleza de los reinados de los faraones de la 18ª dinastía, conocida por su expansión militar y proyectos de construcción ambiciosos. Faraones como Tutmosis III, que reinó de 1479 a.C. a 1425 a.C., encajan mejor en la cronología del Éxodo. Sus campañas militares y registros detallados de sus conquistas ofrecen un contexto histórico rico que puede esclarecer los eventos descritos en la Biblia. La cronología no solo nos ayuda a identificar al faraón correcto, sino también a comprender mejor el contexto histórico de los israelitas en Egipto. Esto incluye sus condiciones de vida, su interacción con los egipcios y el impacto de las plagas y la salida en masa. Con una cronología precisa, podemos armar un cuadro más completo y coherente de los eventos del Éxodo. Una cronología bien establecida refuerza la veracidad histórica de los relatos bíblicos. Nos permite cruzar datos de diferentes fuentes y construir una narrativa histórica que sea fiel tanto a las escrituras como a los descubrimientos arqueológicos. En los próximos subtítulos continuaremos explorando cómo la cronología y las evidencias históricas se entrelazan para revelar la identidad del faraón del Éxodo. Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, es una de las figuras más icónicas del antiguo Egipto. Su reinado, que duró cerca de 66 años, se caracterizó por grandes construcciones y expansiones territoriales. Sin embargo, la asociación de Ramsés II con el Éxodo es un error popular que merece ser aclarado. A pesar de su prominencia histórica, la cronología bíblica no respalda la idea de que él fuera el faraón que enfrentó a Moisés. Una de las principales razones para esta asociación errónea es la mención de Pitom y Ramsés en la Biblia, ciudades de almacenamiento que los israelitas esclavizados habrían construido. La suposición de que Ramsés se refiere a Ramsés II parece lógica a primera vista, pero estudios arqueológicos muestran que estas ciudades existían mucho antes de su reinado. Por lo tanto, la mención en la Biblia podría referirse a un área geográfica que recibió su nombre posteriormente.
Otro factor a considerar es el carácter y las acciones documentadas de Ramsés II. Es conocido por sus conquistas militares y por ser un constructor prolífico, pero no hay registros que indiquen una resistencia obstinada a las órdenes divinas o una serie de desastres naturales devastadores durante su reinado. Además, la arqueología no proporciona evidencias de una migración masiva de esclavos semitas bajo su gobierno. Ramsés II también era un estratega militar pragmático, más interesado en expandir su imperio que en mantener una cantidad relativamente pequeña de esclavos hebreos. La falta de evidencias de conflictos internos significativos o de catástrofes naturales durante su largo reinado sugiere que no enfrentó los desafíos descritos en el Éxodo. Esto nos lleva a considerar otras figuras históricas que se ajusten mejor a la narrativa bíblica. Por lo tanto, aunque Ramsés II es una figura fascinante e importante en la historia egipcia, no es el faraón que enfrentó a Moisés. La identificación correcta del faraón del Éxodo requiere un análisis más profundo de los registros históricos y una comprensión más precisa de la cronología bíblica. La siguiente sección explorará otras evidencias que nos conducen a una respuesta más precisa. Para identificar al faraón del Éxodo, es fundamental examinar la evidencia arqueológica disponible. Egipto es un tesoro de artefactos antiguos que ofrecen valiosos conocimientos sobre su historia y sus gobernantes. Los hallazgos arqueológicos no solo pueden confirmar, sino también desafiar las narrativas históricas aceptadas, proporcionando nuevas perspectivas sobre eventos antiguos. Uno de los hallazgos más significativos es la estela de Merneptah, que menciona a Israel como un pueblo establecido en la tierra de Canaán. Esto indica que los israelitas ya estaban organizados y reconocidos como una entidad política mucho antes del reinado de Ramsés II. La estela sugiere que el éxodo y la subsiguiente entrada de los israelitas en Canaán ocurrieron mucho antes de Merneptah, acercándonos a la época de Tutmosis III. Otras evidencias incluyen registros de campañas militares y proyectos de construcción que se alinean mejor con la cronología bíblica. Por ejemplo, Tutmosis III es conocido por sus numerosas campañas militares y por la significativa expansión del imperio egipcio, lo que coincide con la época sugerida para el Éxodo. Sus registros detallados de conquistas y actividades militares ofrecen un contexto más rico para los eventos bíblicos. Las condiciones socioeconómicas de Egipto durante la 18ª dinastía proporcionan un escenario plausible para la esclavitud de los israelitas y su eventual liberación. La administración centralizada y los proyectos de construcción a gran escala necesitaban una fuerza de trabajo significativa que podría incluir esclavos semitas. Las plagas descritas en la Biblia también encuentran paralelos en desastres naturales y plagas documentadas en la historia egipcia. Estos hallazgos arqueológicos no solo corroboran los relatos bíblicos, sino que también nos ayudan a construir una narrativa más completa y coherente de los eventos del Éxodo. Al continuar explorando la evidencia histórica, podemos identificar con mayor precisión al faraón que enfrentó a Moisés y comprender mejor el contexto y las implicaciones de este monumental evento. Merneptah, el hijo y sucesor de Ramsés II, es frecuentemente mencionado en discusiones sobre el Éxodo debido a su famosa estela, que documenta una campaña militar contra los israelitas. Esta estela, conocida como Estela de Merneptah, es uno de los primeros registros extrabíblicos que mencionan a Israel, describiéndolo como un pueblo derrotado en Canaán. Sin embargo, el papel de Merneptah en la historia del Éxodo es frecuentemente mal interpretado. La estela de Merneptah data de aproximadamente 1208 a.C., lo que sitúa su reinado mucho después de la fecha sugerida para el Éxodo según la cronología bíblica.
Esto significa que, si Merneptah enfrentó a los israelitas en Canaán, ellos ya habrían completado su travesía de 40 años en el desierto y estarían establecidos en la tierra prometida. Por lo tanto, Merneptah no podría ser el faraón del Éxodo, pero su estela ofrece evidencias valiosas sobre la presencia israelita en Canaán. La mención de Israel en la estela es significativa porque demuestra que los israelitas ya eran reconocidos como una entidad política establecida en la época de Merneptah. Esto refuerza la necesidad de reevaluar la cronología del Éxodo y buscar un faraón anterior que se ajuste mejor a los eventos descritos en la Biblia. La evidencia sugiere que los israelitas se establecieron en Canaán mucho antes del reinado de Merneptah, alineándose con una fecha anterior para el Éxodo. Merneptah es más relevante para nuestra investigación por su papel indirecto en la validación del Éxodo. Su campaña en Canaán confirma que los israelitas estaban presentes y activos en la región, lo cual es consistente con la narrativa bíblica. La estela también destaca la importancia de Israel como una entidad política significativa, desafiando la visión de que los israelitas eran solo un grupo desorganizado de esclavos fugitivos. La campaña de Merneptah en Canaán y la referencia a Israel en la estela proporcionan un contexto histórico que nos ayuda a entender mejor la relación entre Egipto y los pueblos de Canaán durante esa época. Esta relación compleja y a menudo conflictiva es crucial para comprender el trasfondo histórico del Éxodo y la subsiguiente conquista de Canaán por los israelitas. Por lo tanto, aunque Merneptah no es el faraón del Éxodo, desempeña un papel importante en nuestra investigación al proporcionar evidencias corroborativas de la presencia y actividad israelita en Canaán. La estela de Merneptah es un testimonio vital que nos ayuda a contextualizar los eventos bíblicos dentro de la historia egipcia e identificar con mayor precisión al verdadero faraón del Éxodo. La estela de Merneptah, también conocida como Estela de la Victoria, es un artefacto fundamental en la búsqueda de la identidad del faraón del Éxodo. Descubierta en 1896 por Flinders Petrie, la estela documenta una serie de victorias militares de Merneptah, incluyendo su campaña contra Israel en Canaán. Este es uno de los primeros registros que mencionan a Israel fuera de la Biblia, proporcionando una conexión crucial entre la historia bíblica y la egipcia. La estela data de alrededor de 1208 a.C., situándola a finales del siglo XIII a.C. Describe a Israel como una entidad establecida, lo que implica que los israelitas ya habían completado su travesía en el desierto y estaban firmemente arraigados en Canaán. Esta evidencia desafía la idea de que el Éxodo ocurrió durante el reinado de Ramsés II, quien gobernó aproximadamente entre 1279 a 1213 a.C. En cambio, sugiere una fecha anterior para el Éxodo. Además de su importancia cronológica, la estela proporciona información valiosa sobre las relaciones entre Egipto y los pueblos de Canaán. Merneptah menciona varias tribus y ciudades cananeas, indicando una campaña militar exitosa en la región. La presencia de Israel en la estela refleja la realidad de que los israelitas ya eran vistos como una fuerza significativa, desafiando el control egipcio en la región. La estela también nos ofrece ideas sobre la naturaleza de las interacciones militares y políticas entre Egipto y Canaán. La campaña de Merneptah contra Israel sugiere que Egipto estaba interesado en mantener el control sobre Canaán, una región estratégica para el comercio y la influencia política. Esto contextualiza la opresión de los israelitas en Egipto y su posterior huida, alineándose con el relato bíblico de un faraón que resistió la liberación de los esclavos hebreos. La estela de Merneptah nos ayuda a construir una línea de tiempo más precisa para los eventos del Éxodo. La presencia de Israel
como una entidad política en Canaán durante el reinado de Merneptah implica que el éxodo y la subsiguiente conquista de Canaán ocurrieron significativamente antes de 1208 a.C. Esto refuerza la hipótesis de que Tutmosis III, quien gobernó en el siglo XV a.C., es un candidato más probable para el faraón del Éxodo. La estela de Merneptah revela que, a finales del siglo XIII a.C., Israel ya era una nación establecida en Canaán. Esta información es crucial para nuestra investigación, ya que indica que los eventos del Éxodo y la subsiguiente migración de los israelitas a Canaán ocurrieron mucho antes de esa fecha. Esto nos obliga a reconsiderar la cronología tradicionalmente aceptada y explorar otras posibilidades para la identidad del faraón que enfrentó a Moisés. La mención de Israel como una nación establecida sugiere que ya habían pasado por el período de formación descrito en la Biblia, incluyendo la liberación de Egipto, la peregrinación en el desierto y la conquista de Canaán. Esto implica que los israelitas necesitaron tiempo suficiente para organizarse, establecerse y ser reconocidos como una entidad política significativa. Por lo tanto, el éxodo debe haber ocurrido varias décadas antes del reinado de Merneptah. Esta evidencia también desafía la visión de que los israelitas eran solo un grupo desorganizado de esclavos fugitivos. Por el contrario, eran una comunidad cohesionada y políticamente activa, capaz de desafiar a las potencias regionales. La existencia de Israel como una nación establecida en Canaán proporciona un contexto más realista para entender la opresión en Egipto y la subsiguiente migración y conquista. La estela destaca la importancia estratégica de Canaán para Egipto. Controlar Canaán era vital para el comercio y la influencia política en la región, y la presencia de Israel como una fuerza organizada representaba una amenaza directa al dominio egipcio. Esto explica la resistencia del faraón a la liberación de los israelitas y la subsiguiente campaña militar de Merneptah. Por lo tanto, la mención de Israel en la estela de Merneptah no solo corrobora la existencia de los israelitas en Canaán, sino que también refuerza la necesidad de revisar la cronología del Éxodo. Con esta nueva perspectiva, podemos explorar otras figuras históricas que se ajusten mejor a los eventos bíblicos, como Tutmosis III, cuyas campañas militares y cronología se alinean más de cerca con el relato bíblico. Basado en las evidencias arqueológicas y los registros históricos, es esencial reevaluar la cronología tradicionalmente aceptada para los eventos del Éxodo. La información proporcionada por la estela de Merneptah y otros hallazgos sugiere que los israelitas estaban establecidos en Canaán mucho antes del final del siglo XIII a.C. Esto indica que la liberación de Egipto y la subsiguiente migración ocurrieron mucho antes del reinado de Ramsés II. La Biblia menciona un periodo de 480 años entre el Éxodo y la construcción del Templo de Salomón, que ocurrió alrededor de 960 a.C. Esto sitúa el Éxodo aproximadamente en 1440 a.C., durante la 18ª dinastía de Egipto. Esta línea de tiempo es respaldada por varias evidencias arqueológicas que indican la presencia de un gran número de semitas en Egipto durante este periodo. Los registros históricos muestran que la 18ª dinastía fue una época de grandes cambios y expansión para Egipto. Faraones como Tutmosis III condujeron campañas militares extensivas y realizaron proyectos de construcción a gran escala, lo que requería una fuerza laboral significativa. Esto se alinea con la descripción bíblica de los israelitas como esclavos que ayudaron a construir ciudades de almacenamiento. Además, las plagas descritas en la Biblia tienen paralelos en desastres naturales y plagas documentadas durante este periodo.
Estos eventos habrían causado una gran perturbación en Egipto, lo cual es consistente con la narrativa de un faraón resistiendo la liberación de los israelitas hasta ser forzado por las plagas devastadoras. La cronología bíblica, cuando se combina con evidencias arqueológicas, ofrece una visión coherente de los eventos del Éxodo. Por lo tanto, al considerar todas las evidencias, la fecha más probable para el Éxodo es alrededor de 1440 a.C., durante el reinado de Tutmosis III. Esto no solo se alinea con la cronología bíblica, sino también con los registros históricos y arqueológicos disponibles. En el próximo subtítulo, exploraremos por qué Tutmosis III es el candidato más fuerte para el faraón del Éxodo. La consolidación de los israelitas en Canaán, como se describe en la Biblia, requirió un tiempo considerable. Después de la liberación de Egipto, vagaron por el desierto durante 40 años antes de finalmente entrar en la tierra prometida. Una vez allí, enfrentaron a varios pueblos cananeos y gradualmente se establecieron en la región. Este proceso de consolidación es esencial para entender la cronología del Éxodo. Los registros históricos y arqueológicos indican que la transición de los israelitas de un grupo nómada a una entidad política establecida llevó varias décadas. Durante este tiempo, tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones, establecer asentamientos y construir una identidad nacional. La Biblia menciona varias batallas y conflictos con los pueblos locales, lo que habría llevado tiempo para ocurrir y resolverse. La presencia de Israel en la estela de Merneptah confirma que a finales del siglo XIII a.C. ya eran una fuerza significativa en Canaán. Esto sugiere que los eventos del Éxodo ocurrieron al menos 150 años antes, permitiendo tiempo suficiente para que los israelitas se consolidaran en la región. La cronología ajustada sitúa el Éxodo durante el reinado de Tutmosis III, quien gobernó de 1479 a 1425 a.C. La necesidad de tiempo para la consolidación explica la resistencia inicial de los israelitas a la entrada en Canaán, según se describe en la Biblia. Enfrentaron desafíos significativos al intentar establecerse en una tierra ya habitada por pueblos fuertes y organizados. Este período de transición fue crucial para la formación de Israel como una nación cohesionada y políticamente activa. Por lo tanto, la consolidación de los israelitas en Canaán es un factor crucial para entender la cronología del Éxodo. Basado en todas las evidencias, es claro que el proceso llevó varias décadas, lo que apoya la datación del Éxodo durante el reinado de Tutmosis III. En los próximos subtítulos, exploraremos más sobre este faraón y su relevancia para la historia del Éxodo. Tutmosis III es uno de los faraones más notables de la 18ª dinastía de Egipto. Su reinado, que duró de 1479 a 1425 a.C., estuvo marcado por una serie de campañas militares exitosas y la expansión del imperio egipcio. A menudo se le llama el Napoleón de Egipto, debido a su habilidad militar y sus conquistas. Pero, ¿por qué se le considera un candidato fuerte para ser el faraón del Éxodo? Primero, la cronología del reinado de Tutmosis III se alinea bien con la fecha sugerida para el Éxodo, alrededor de 1440 a.C. Sus campañas militares y proyectos de construcción a gran escala requerían una fuerza laboral significativa que podría incluir a los israelitas esclavizados. La descripción bíblica de las condiciones de vida de los israelitas en Egipto corresponde a las prácticas de trabajo forzado bajo los faraones de la 18ª dinastía. Tutmosis III enfrentó varios desafíos internos y externos durante su reinado, incluyendo revueltas y problemas económicos. Estas dificultades podrían haber sido exacerbadas por las plagas descritas en la Biblia que devastaron Egipto y forzaron al faraón a liberar a los israelitas. Los registros de plagas naturales y desastres durante este periodo apoyan la narrativa bíblica
de un Egipto asolado por calamidades. Los registros de Tutmosis III también incluyen referencias a campañas militares en Canaán, lo que es consistente con la presencia israelita en la región después del Éxodo. Estas campañas reflejan la importancia estratégica de Canaán para Egipto y la resistencia de los pueblos locales, incluyendo a los israelitas. La interacción entre los egipcios y los cananeos durante el reinado de Tutmosis III proporciona un contexto histórico rico para los eventos descritos en la Biblia. Por lo tanto, Tutmosis III emerge como un candidato plausible para el faraón del Éxodo debido a su cronología, sus actividades militares y la evidencia de plagas durante su reinado. La combinación de estas evidencias ofrece una visión coherente e histórica de los eventos bíblicos, alineándose tanto con la cronología bíblica como con los registros egipcios. En el próximo subtítulo exploraremos más sobre el legado de Tutmosis III y su relevancia para la historia del Éxodo. Tutmosis III es ampliamente reconocido como uno de los mayores faraones del antiguo Egipto. Su legado está marcado por impresionantes conquistas militares, grandiosos proyectos de construcción y una administración eficiente. Su reinado transformó a Egipto en una potencia dominante en el mundo antiguo, expandiendo sus fronteras y consolidando su poder. Vamos a explorar más profundamente el legado de Tutmosis III y su relevancia para la historia del Éxodo. Las campañas militares de Tutmosis III son algunas de las más documentadas en la historia egipcia. Lideró al menos 17 campañas en regiones como Canaán, Siria y Nubia, estableciendo el control egipcio sobre vastas áreas. La batalla de Megido es una de sus conquistas más famosas, detallada en inscripciones en el templo de Karnak. Estas campañas no solo expandieron el imperio, sino que también aseguraron riquezas y tributos significativos para Egipto. Sus proezas militares, Tutmosis III fue un prolífico constructor. Supervisó la construcción de muchos templos, monumentos y obeliscos en todo Egipto. El templo de Karnak, en particular, fue ampliado significativamente bajo su reinado, con muchos relieves e inscripciones que celebran sus victorias y logros. Estos proyectos de construcción requerían una fuerza laboral considerable, que incluía trabajadores esclavizados. El reinado de Tutmosis III también se caracterizó por una administración eficiente. Implementó reformas que mejoraron la recaudación de tributos, la administración de justicia y la gestión de las tierras del templo. Estas reformas fortalecieron la economía egipcia y consolidaron el poder del faraón. Su habilidad para gobernar eficazmente, tanto en tiempos de guerra como de paz, contribuyó a la longevidad y el éxito de su reinado. La interacción de Tutmosis III con los pueblos de Canaán es particularmente relevante para la historia del Éxodo. Sus campañas en la región y los registros de conflictos con tribus semitas proporcionan un contexto histórico que apoya la narrativa bíblica. La presencia de israelitas en Canaán después del Éxodo es consistente con las campañas documentadas de Tutmosis III, sugiriendo una relación directa entre estos eventos. Por lo tanto, el legado de Tutmosis III es multifacético, abarcando conquistas militares, proyectos de construcción y administración eficiente. Su relevancia para la historia del Éxodo es significativa, ya que su reinado ofrece un contexto cronológico e histórico que se alinea con la narrativa bíblica. En los próximos subtítulos continuaremos explorando las evidencias que apuntan a Tutmosis III como el faraón del Éxodo. Las campañas militares de Tutmosis III son algunas de las más detalladas y bien documentadas de la historia del antiguo Egipto. Lideró una serie de expediciones militares que expandieron significativamente el territorio egipcio y aseguraron su hegemonía en la región.
Vamos a examinar algunas de estas campañas y su importancia para la comprensión del contexto del Éxodo. Tutmosis III condujo al menos 17 campañas militares durante su reinado, muchas de las cuales están registradas en detalle en las paredes del templo de Karnak. Su primera gran campaña fue la famosa batalla de Megido, donde derrotó a una coalición de reyes cananeos que se rebelaron contra el dominio egipcio. La victoria en Megido no solo consolidó el control egipcio sobre Canaán, sino que también demostró la habilidad militar de Tutmosis III. Las campañas de Tutmosis III se extendieron más allá de Canaán, alcanzando Siria y otras partes del Levante. Estableció una serie de fortificaciones y guarniciones para asegurar la lealtad de los territorios conquistados y facilitar el flujo de tributos hacia Egipto. Estas campañas trajeron inmensas riquezas y recursos, fortaleciendo aún más el poder y la influencia del faraón. Además de las conquistas militares, Tutmosis III también utilizó la diplomacia para mantener la estabilidad en sus territorios. Estableció alianzas y trató con líderes locales para asegurar la paz y la cooperación. Esta combinación de fuerza militar y diplomacia fue crucial para mantener el vasto imperio bajo control y asegurar la prosperidad de Egipto. Las inscripciones detalladas de las campañas de Tutmosis III en el templo de Karnak no solo celebran sus victorias, sino que también proporcionan una valiosa visión sobre la logística y la estrategia militar de la época. Describen las tácticas utilizadas, las rutas de marcha y los detalles de las batallas, ofreciendo un registro histórico inestimable que ayuda a contextualizar los eventos bíblicos. Por lo tanto, las campañas militares de Tutmosis III son fundamentales para entender el contexto del Éxodo, demuestran la extensión del poder egipcio y la importancia estratégica de Canaán, una región que los israelitas eventualmente ocuparían. La interacción entre los egipcios y los pueblos de Canaán durante el reinado de Tutmosis III proporciona un trasfondo histórico rico que apoya la narrativa bíblica. En los próximos subtítulos continuaremos explorando esta conexión y otras evidencias que corroboran la historia del Éxodo. La elección del nombre Moisés por parte de la hija del faraón es un detalle fascinante que revela mucho sobre las dinámicas culturales y sociales del antiguo Egipto. Según la Biblia, la hija del faraón encontró a Moisés flotando en el Nilo y decidió adoptarlo, nombrándolo Moisés, que significa sacado de las aguas. Este acto de adopción y nombramiento es significativo tanto en términos de identidad personal como de simbolismo cultural. En el contexto egipcio, dar a Moisés un nombre egipcio era una forma de integrarlo en la sociedad y cultura egipcias. Esto aseguraba que fuera aceptado y pudiera crecer como un miembro de la familia real, a pesar de sus orígenes hebreos. Esta práctica de adopción y nombramiento no era inusual en el antiguo Egipto, donde los nombres frecuentemente reflejaban filiación divina o favores de los dioses. La adopción de Moisés por parte de la hija del faraón también tiene un profundo significado teológico. Representa una intervención divina en el destino de Moisés, preparándolo para su futura misión como libertador de los israelitas. Al ser criado en la corte egipcia, Moisés recibió una educación y un entrenamiento que lo prepararon para liderar a su pueblo y confrontar al faraón de igual a igual. Esta elección de nombre es un punto crucial en la narrativa del Éxodo. Destaca la providencia divina y la preparación de Moisés para su papel histórico. Además, el nombre dado por la hija del faraón es una conexión entre su vida en Egipto y su misión entre los israelitas. Es un hombre de dos culturas, destinado a unir a su pueblo y guiarlos hacia la libertad.
El nombramiento de Moisés también refleja las complejas relaciones entre los hebreos y los egipcios. Aunque criado como príncipe egipcio, Moisés nunca perdió su identidad hebrea, lo que eventualmente lo llevó a solidarizarse con el sufrimiento de su pueblo y a aceptar su llamado divino. Esta dualidad en su identidad es un tema central en su historia, resaltando su singularidad y su papel como mediador entre dos naciones. Las comparaciones fonéticas entre los nombres Moisés y Tutmosis o Tutmose revelan conexiones lingüísticas y culturales que son importantes para entender la identidad de Moisés y su contexto histórico. Ambos nombres comparten el elemento Mose, que significa nacido de en egipcio. Esta semejanza no es solo una coincidencia, sino una indicación de prácticas comunes de nombramiento en el antiguo Egipto. El nombre Tutmosis significa nacido de Tot, el dios egipcio de la sabiduría y de la escritura. Este patrón de nombramiento era común entre la realeza y la nobleza egipcia, reflejando la creencia de que los faraones y sus descendientes tenían una conexión divina. Moisés, aunque hebreo, recibió un nombre que seguía esta convención egipcia, destacando su educación y crianza en la corte faraónica. La elección de un nombre, con un sufijo común a los nombres reales egipcios, sugiere que la hija del faraón quería que Moisés fuera plenamente integrado en la cultura egipcia. Esto facilitó su aceptación y ascenso dentro de la jerarquía egipcia, permitiéndole adquirir conocimientos y habilidades que serían esenciales en su misión futura. La similitud fonética también puede haber contribuido a su aceptación entre los egipcios, que veían en Moisés un nombre familiar y respetable. La comparación fonética entre Moisés y Tutmosis subraya la intersección de culturas e identidades en la vida de Moisés. No era solo un hebreo o un egipcio, sino un individuo que navegaba entre estas dos identidades, utilizando aspectos de ambas para cumplir su misión divina. Esta dualidad es un tema recurrente en la narrativa del Éxodo, donde Moisés sirve como un puente entre Egipto e Israel. Por lo tanto, las comparaciones fonéticas entre Moisés y Tutmosis no son meramente lingüísticas, sino que reflejan una profundidad cultural e histórica. Ilustran cómo Moisés, un hebreo criado como egipcio, fue preparado y posicionado para liderar a su pueblo hacia la libertad. Esta interconexión de nombres y culturas es un elemento esencial para entender la singularidad de Moisés y su papel en la historia bíblica. El nombre Moisés y sus implicaciones en la cultura egipcia son profundos y multifacéticos. En el antiguo Egipto, los nombres tenían significados importantes y reflejaban la identidad, la herencia y las aspiraciones de los individuos. El nombre de Moisés, dado por la hija del faraón, es un ejemplo perfecto de cómo la nomenclatura egipcia podría influenciar y moldear la percepción y el destino de una persona. En la cultura egipcia, el nombre era considerado una parte esencial de la identidad de una persona. Estaba íntimamente ligado a su alma y a su destino. Dar a Moisés un nombre egipcio fue una manera de integrarlo plenamente en la sociedad egipcia, permitiéndole acceso a los privilegios y responsabilidades de la realeza. Esto también significaba que Moisés estaba destinado a un papel significativo dentro de la estructura social y política de Egipto. El nombre Moisés, que significa sacado de las aguas, también tiene connotaciones simbólicas poderosas. Las aguas del Nilo eran vistas como fuente de vida y fertilidad en Egipto. Ser sacado de las aguas simbolizaba un nuevo comienzo y una bendición divina. Esto reflejaba la creencia de que Moisés estaba destinado a una misión especial, protegida y guiada por los dioses, incluso antes de que su verdadera vocación fuera revelada. La práctica de nombramiento egipcia frecuentemente incluía elementos que honraban a dioses específicos. Aunque el nombre Moisés no contiene directamente el nombre de un dios,
Su estructura y significado se alinean con la tradición egipcia de nombres que indicaban una conexión divina. Esto reforzaba la aceptación de Moisés como un miembro de la familia real y un líder legítimo, incluso entre los egipcios. El nombramiento de Moisés también reflejaba la dinámica de poder e identidad en la corte egipcia. Al recibir un nombre egipcio, Moisés no solo ganaba un lugar en la sociedad, sino que también asumía un papel dentro de la narrativa cultural y religiosa de Egipto. Esta integración cultural permitió a Moisés aprender las tradiciones y los conocimientos egipcios, que más tarde serían cruciales en su misión de liberar a los israelitas. Por lo tanto, las implicaciones del nombre Moisés en la cultura egipcia van más allá de una simple elección de nomenclatura. Revelan una profundidad de significado y simbolismo que ayudó a moldear la identidad de Moisés y su papel en la historia. El nombre conectaba a Moisés con la rica tradición egipcia, mientras preparaba el terreno para su misión divina entre los israelitas. El origen del nombre Moisés ha sido objeto de debate entre los estudiosos, ya que refleja una intersección de culturas hebrea y egipcia. En la Biblia, el nombre se explica como significando «sacado de las aguas», una referencia directa a su rescate del río Nilo. Sin embargo, la etimología egipcia del nombre sugiere un significado más profundo y una conexión cultural significativa. La explicación bíblica del nombre Moisés como «sacado de las aguas» es consistente con la narrativa de su adopción por la hija del faraón. Sin embargo, esta interpretación puede ser vista como una traducción hebrea de un nombre originalmente egipcio. En egipcio, Mose o Meses significa nacido de o hijo de, frecuentemente usado en combinación con nombres de dioses como en Tutmosis, nacido de Tot. Esta dualidad de interpretaciones refleja la vida de Moisés como un individuo que navegó entre dos culturas. Criado como un príncipe egipcio, fue educado en las tradiciones y conocimientos de Egipto, pero nunca perdió su identidad hebrea. Esta combinación de influencias es crucial para entender su capacidad de liderar a los israelitas y negociar con el faraón en igualdad de condiciones. El nombre Moisés, por lo tanto, puede ser visto como un símbolo de su identidad híbrida. Encapsula la tensión y la fusión de dos culturas, destacando su singularidad como líder y profeta. La elección del nombre por parte de la hija del faraón no fue solo un acto de compasión, sino también una declaración de integración cultural, preparando a Moisés para su papel crucial en la historia bíblica. El análisis lingüístico del nombre Moisés sugiere que fue visto tanto como egipcio como hebreo por aquellos a su alrededor. Esta ambigüedad le permitió navegar entre estas dos identidades, utilizando su conocimiento de ambas culturas para cumplir su misión divina. Su capacidad de servir como mediador y líder fue reforzada por esta identidad dual. Por lo tanto, el origen del nombre Moisés, sea egipcio o hebreo, refleja la complejidad de su identidad y misión. Es un símbolo de integración cultural y liderazgo transcultural, destacando la importancia de su formación y experiencia en ambas tradiciones. Comprender esta dualidad es esencial para apreciar plenamente el papel de Moisés en la narrativa del Éxodo. La influencia del paganismo egipcio en la vida de Moisés es un aspecto fascinante y significativo de su historia. Criado como un príncipe egipcio, Moisés fue expuesto a las creencias, rituales y prácticas religiosas de Egipto desde temprano. Esta exposición tuvo un impacto profundo en su formación y en la manera en que lideró a los israelitas. Vamos a explorar cómo el paganismo egipcio influyó en Moisés y su misión. En el antiguo Egipto, la religión permeaba todos los aspectos de la vida. Los dioses eran adorados en grandes templos y se realizaban rituales complejos para asegurar el favor de ellos. Moisés,
criado en la corte real, habría participado y observado estos rituales, adquiriendo un profundo entendimiento de la cosmología y las costumbres egipcias. Este conocimiento sería crucial más tarde, cuando confrontara al faraón y los dioses de Egipto en nombre de Dios. La formación religiosa de Moisés en Egipto también lo preparó para entender y lidiar con la resistencia del faraón. Conociendo la teología egipcia, Moisés sabía que el faraón se veía a sí mismo como un dios en la tierra, lo que explicaba su resistencia inicial a las órdenes de liberar a los israelitas. Moisés usó su conocimiento para desafiar esta creencia, demostrando el poder superior de Dios a través de las plagas y milagros. La exposición de Moisés al paganismo egipcio influyó en la forma en que condujo a los israelitas en su viaje hacia la libertad. Comprendía la necesidad de establecer un sistema religioso fuerte para unificar y guiar a su pueblo. Esto es evidente en la entrega de los 10 mandamientos y en la construcción del tabernáculo, que sirvieron como centro de adoración e identidad para los israelitas. La influencia del paganismo egipcio también es visible en la manera en que Moisés lidió con la idolatría entre los israelitas. Cuando adoraron al becerro de oro, Moisés supo inmediatamente de la gravedad de la transgresión debido a su comprensión de los rituales egipcios. Actuó decisivamente para erradicar la idolatría, reforzando la alianza exclusiva de los israelitas con Dios. Por lo tanto, la influencia del paganismo egipcio en la vida de Moisés no puede ser subestimada. Moldeó su formación, le proporcionó el conocimiento necesario para desafiar al faraón y ayudó a establecer una base religiosa sólida para los israelitas. La capacidad de Moisés de integrar y trascender estas influencias fue crucial para su éxito como líder y profeta. La relevancia del nombre Moisés en el contexto del río Nilo es profunda y simbólicamente rica. En la narrativa bíblica, Moisés fue colocado en una cesta y dejado en el Nilo para escapar de la orden del faraón de matar a todos los recién nacidos hebreos. El rescate de Moisés de las aguas por una princesa egipcia y la elección de su nombre, sacado de las aguas, no son solo eventos dramáticos, sino también cargados de significado espiritual y cultural. El Nilo era más que un río para los egipcios, era la fuente de vida, fertilidad y prosperidad. Anualmente, sus inundaciones fertilizaban la tierra, haciendo posible la agricultura y sustentando la civilización egipcia. El Nilo era considerado sagrado y asociado a dioses como Hapi, el dios de la inundación y la fertilidad. Ser sacado de las aguas del Nilo simbolizaba un nuevo comienzo, un renacimiento bajo la protección divina. Para Moisés, el Nilo representó tanto peligro como salvación. Como bebé, fue colocado en el río para escapar de la muerte, y fue del Nilo que emergió para una nueva vida como príncipe de Egipto. Este acto de ser rescatado de las aguas prefiguraba su futuro papel como libertador de los israelitas, sacándolos de la esclavitud y conduciéndolos a través de las aguas del Mar Rojo hacia la libertad. La elección del nombre Moisés por la hija del faraón, por lo tanto, no fue solo un acto de compasión, sino también un gesto que llevaba profundas implicaciones religiosas y culturales. Al nombrarlo así, ella estaba conectando a Moisés con la vida y la renovación simbolizadas por el Nilo, preparándolo para su futuro papel de líder y salvador de su pueblo. Además, el acto de rescatar a Moisés de las aguas del Nilo resuena con otros temas bíblicos de salvación y redención. En la tradición judía y cristiana, el agua es vista frecuentemente como un símbolo de purificación y renacimiento. La historia de Moisés encaja en este patrón, destacando la providencia divina y el papel especial que estaba destinado a desempeñar. Por lo tanto, la relevancia del nombre Moisés en el contexto del río Nilo va más allá de la simple etimología.
refleja una rica trama de simbolismo y significado que destaca la providencia divina, la identidad cultural y el destino espiritual. Esta poderosa historia continúa resonando e inspirando, ofreciendo profundos conocimientos sobre la vida y la misión de Moisés. La cronología ajustada que sitúa el Éxodo alrededor del 1500 a.C. se basa en un análisis cuidadoso de las evidencias bíblicas y arqueológicas. Esta datación es más coherente con los eventos descritos en la Biblia y con los registros históricos del Antiguo Egipto. Vamos a explorar por qué esta cronología ajustada es significativa y cómo se alinea con la narrativa del Éxodo. La Biblia menciona que el Éxodo ocurrió 480 años antes de la construcción del Templo de Salomón, que ocurrió alrededor del 960 a.C. Calculando a partir de esa fecha, llegamos aproximadamente al 1440 a.C. para el Éxodo. Sin embargo, algunas interpretaciones sugieren un ajuste hacia aproximadamente el 1500 a.C., teniendo en cuenta las evidencias arqueológicas y las condiciones históricas de la época. Durante este periodo, Egipto estaba bajo la 18ª dinastía, con faraones poderosos como Tutmosis III y Amenhotep II. La cronología ajustada sitúa el Éxodo durante el reinado de uno de estos faraones, conocidos por sus campañas militares y grandes proyectos de construcción. Estos proyectos requerían una gran fuerza laboral, incluidos esclavos semitas, como se describe en la Biblia. La datación ajustada tiene en cuenta las condiciones climáticas y ecológicas de la época. Investigaciones científicas sugieren que hubo eventos climáticos significativos que podrían corresponder a las plagas descritas en el Éxodo. El análisis de núcleos de hielo y registros de sedimentos indica que Egipto pudo haber experimentado cambios climáticos y desastres naturales durante este periodo. La cronología ajustada también está respaldada por descubrimientos arqueológicos en Canaán que muestran la presencia de comunidades israelitas bien establecidas a principios del siglo XIV a.C. Esto sugiere que el Éxodo y la subsecuente conquista de Canaán ocurrieron mucho antes de lo que algunos cronogramas tradicionales indican. La presencia de Israel como una nación establecida, según se menciona en la estela de Merneptah, también apoya una datación anterior para el Éxodo. Por lo tanto, ajustar la cronología hacia aproximadamente el 1500 a.C. ofrece una visión más coherente y completa de los eventos del Éxodo. Esta datación no solo se alinea con las evidencias bíblicas e históricas, sino que también proporciona un contexto más rico y detallado para entender la interacción entre los israelitas y los egipcios durante este periodo crucial. La liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto es uno de los eventos más emblemáticos y dramáticos de la Biblia. Este acto de liberación es central para la identidad y la fe judía, representando la intervención divina y el liderazgo inspirador de Moisés. Vamos a explorar los detalles y las implicaciones de este monumental evento. La narrativa bíblica describe a Moisés confrontando al faraón repetidamente, exigiendo la liberación de los israelitas. Cada negativa del faraón resultaba en una nueva plaga enviada por Dios, culminando en la plaga final, la muerte de los primogénitos egipcios. Este evento devastador finalmente obligó al faraón a liberar a los israelitas, marcando el inicio de su viaje hacia la tierra prometida. Las plagas de Egipto no fueron solo manifestaciones del poder divino, sino también un desafío directo a los dioses egipcios. Cada plaga era una declaración de superioridad sobre una divinidad egipcia específica, demostrando que el Dios de Israel era más poderoso que todos los dioses de Egipto. Este enfrentamiento espiritual subrayó la misión de Moisés y la legitimidad de la liberación de los israelitas. El cruce del Mar Rojo
es otro momento icónico de la liberación. Perseguidos por el ejército del faraón, los israelitas fueron milagrosamente salvados cuando Moisés, siguiendo la instrucción divina, extendió su vara y las aguas se dividieron, permitiendo que el pueblo cruzara con seguridad. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas retornaron, destruyendo el ejército del faraón. Este milagro reforzó la fe de los israelitas y solidificó a Moisés como su líder elegido por Dios. La liberación de los israelitas no fue solo un evento físico, sino también un proceso espiritual y cultural. Dejaron atrás no solo la esclavitud física, sino también la mentalidad de servidumbre. En el desierto, Moisés los guió en la formación de una nueva identidad como pueblo de Dios, dándoles la ley y estableciendo prácticas de adoración y gobernanza que definirían su cultura y religión. Por lo tanto, la liberación de los israelitas es un evento de múltiples capas, abarcando la intervención divina, el liderazgo de Moisés y la formación de una nueva identidad nacional. Este evento no solo moldeó la historia de los israelitas, sino que también dejó un legado duradero que continúa influyendo en la fe y la cultura judía y cristiana hasta hoy. El cruce del Mar Rojo es uno de los eventos más espectaculares y memorables de la narrativa bíblica del Éxodo. Este milagro es un testimonio del poder divino y del liderazgo de Moisés, simbolizando la liberación final de los israelitas de la opresión egipcia. Vamos a examinar los detalles y el significado de este evento crucial. Según la Biblia, después de la salida de Egipto, los israelitas fueron perseguidos por el ejército del faraón. Atrapados entre el ejército y el Mar Rojo, los israelitas temieron por sus vidas. Fue entonces cuando Dios instruyó a Moisés a extender su vara sobre el mar, y las aguas se dividieron, creando un camino seguro para que los israelitas cruzaran. Este milagro no fue solo una demostración de poder, sino también una señal de protección y cuidado divinos. El cruce del Mar Rojo no fue solo un evento físico, sino también un momento de transformación espiritual para los israelitas. Al cruzar el mar, dejaron atrás la esclavitud y la opresión, emergiendo como un pueblo libre y elegido por Dios. Este evento solidificó su fe y confianza en Dios y en Moisés, preparándolos para el viaje que aún estaba por venir. Cuando los egipcios intentaron seguir a los israelitas a través del mar, las aguas retornaron y destruyeron el ejército del faraón. Esta victoria milagrosa no solo liberó a los israelitas de sus perseguidores, sino que también demostró de manera dramática la supremacía de Dios sobre los dioses egipcios y el poder del faraón. Fue una confirmación de que Dios estaba del lado de los israelitas y que su destino estaba protegido por su voluntad. El cruce del Mar Rojo también tiene un profundo simbolismo teológico. Las aguas que se abrieron y luego se cerraron representan tanto la destrucción de los antiguos lazos de servidumbre como el renacimiento en una nueva vida de libertad y fe. Este evento es frecuentemente citado como un símbolo de bautismo y renacimiento espiritual, marcando una nueva fase en el viaje del pueblo de Dios. Por lo tanto, el cruce del Mar Rojo es un evento central en la narrativa del Éxodo, con profundos significados físicos, espirituales y teológicos. Representa la liberación definitiva de los israelitas, la confirmación del liderazgo de Moisés y la suprema intervención de Dios en favor de su pueblo. Este evento continúa siendo una fuente de inspiración y fe para muchas generaciones. La búsqueda de evidencias arqueológicas que corroboren la narrativa bíblica del Éxodo ha sido un campo de estudio fascinante y a veces controvertido.
Aunque la arqueología no siempre puede proporcionar pruebas definitivas, varios hallazgos ofrecen valiosos conocimientos y contextos que se alinean con los relatos bíblicos. Vamos a explorar algunas de estas evidencias y su significado. Una de las áreas más prometedoras de investigación ha sido la región del delta del Nilo, donde se supone que los israelitas vivieron y trabajaron como esclavos. Excavaciones en lugares como Avaris, la antigua capital de los Hicsos, han revelado la presencia de grandes poblaciones semitas. Estos hallazgos incluyen restos de casas y artefactos que indican una comunidad de trabajadores extranjeros, posiblemente correspondientes a los hebreos bíblicos. Otra línea de evidencia proviene de las descripciones bíblicas de las plagas de Egipto. Algunas de estas plagas, como la transformación de las aguas del Nilo en sangre, tienen paralelos en registros egipcios y estudios de desastres naturales que podrían haber ocurrido debido a cambios climáticos y ecológicos. Por ejemplo, la existencia de alta mortalidad entre el ganado y la presencia de plagas de insectos son fenómenos que podrían explicarse por desastres ecológicos documentados. El descubrimiento de inscripciones y estelas que mencionan tribus semitas y eventos que podrían estar relacionados con el Éxodo también son significativos. La estela de Meremtah, por ejemplo, menciona a Israel como una entidad ya establecida en Canaán, lo que sugiere que los israelitas habían dejado Egipto y se habían consolidado en la tierra prometida antes de finales del siglo XIII a.C. Esto apoya una fecha anterior para el Éxodo, alineándose con la cronología bíblica ajustada. Evidencias de antiguos campos de batalla y registros militares sugieren que Egipto enfrentó períodos de inestabilidad y conflictos internos durante la época en que podría haber ocurrido el Éxodo. Estos registros incluyen referencias a rebeliones y la pérdida de control sobre ciertas regiones, lo que podría estar relacionado con la salida en masa de los israelitas y las consiguientes turbulencias. Por lo tanto, aunque la arqueología aún está lejos de proporcionar pruebas concluyentes, las evidencias disponibles ofrecen un contexto rico y compatible con la narrativa del Éxodo. Estos hallazgos ayudan a situar los eventos bíblicos dentro de la historia más amplia del antiguo Egipto, ofreciendo una visión más completa y matizada de los acontecimientos. La tumba de Tutmosis III, ubicada en el Valle de los Reyes, es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del antiguo Egipto. Esta tumba no solo revela detalles sobre la vida y el reinado de uno de los faraones más poderosos de Egipto, sino que también ofrece perspectivas que pueden ayudar a esclarecer la narrativa bíblica del Éxodo. Vamos a explorar la importancia y los secretos de esta fascinante tumba. La tumba de Tutmosis III fue descubierta en 1898 por el arqueólogo francés Victor Loret. A diferencia de otras tumbas reales que fueron saqueadas a lo largo de los siglos, la tumba de Tutmosis III permaneció relativamente intacta, ofreciendo una riqueza de artefactos e inscripciones. Entre los descubrimientos más notables se encuentran los relieves y pinturas que decoran las paredes de la tumba, representando escenas del Libro de los Muertos y otras creencias religiosas egipcias. Los relieves en la tumba de Tutmosis III también incluyen representaciones de sus campañas militares y sus conquistas. Estas imágenes no solo glorifican sus hazañas, sino que también proporcionan un registro histórico detallado de sus expediciones, incluidas las campañas en Canaán. Estas representaciones son consistentes con la descripción bíblica de un faraón poderoso y militarista, lo que refuerza la teoría de que Tutmosis III podría haber sido el faraón del Éxodo. Uno de los descubrimientos más intrigantes en la tumba de Tutmosis III es la ausencia de su cuerpo.
Aunque su momia fue encontrada en un escondite real en Deir el-Bahari, la tumba original no contenía sus restos mortales. Esto plantea preguntas sobre las circunstancias de su muerte y el destino final de su cuerpo, que algunos especulan podría estar relacionado con los eventos descritos en la Biblia, como la muerte de los primogénitos egipcios. Además de los artefactos e inscripciones, la arquitectura de la tumba de Tutmosis III es impresionante. Diseñada con una serie de corredores y cámaras, la tumba es un laberinto destinado a proteger el cuerpo y los tesoros del faraón de los saqueadores. La complejidad de la tumba refleja la importancia de Tutmosis III y su posición como uno de los faraones más reverenciados de Egipto. Por lo tanto, la tumba de Tutmosis III es una fuente inestimable de información sobre su reinado y la historia del antiguo Egipto. Los descubrimientos hechos en esta tumba ofrecen un contexto importante para entender la narrativa del Éxodo y la posible identificación de Tutmosis III como el faraón que enfrentó a Moisés. Esta tumba no solo ilumina la vida de un gran faraón, sino que también contribuye a nuestra comprensión de la interacción entre los egipcios y los israelitas durante este período crucial. El descubrimiento de artefactos relacionados con los carros de guerra del faraón ha sido un punto de gran interés para arqueólogos y estudiosos de la Biblia. Estos artefactos no solo ayudan a entender mejor las prácticas militares del antiguo Egipto, sino que también pueden ofrecer evidencias sobre los eventos descritos en el Éxodo, especialmente la travesía del Mar Rojo. Vamos a explorar la importancia de estos hallazgos arqueológicos. Los carros de guerra eran una parte esencial del ejército egipcio, usados tanto en batallas como en desfiles ceremoniales. Simbolizaban el poder y la superioridad militar del faraón. Descubrimientos de partes de carros, incluidas ruedas y chasis, en lugares como el delta del Nilo y el Mar Rojo, sugieren la posibilidad de que algunos de estos artefactos puedan estar relacionados con los eventos descritos en la Biblia. Uno de los descubrimientos más notables es el de ruedas de carros encontradas en el fondo del Golfo de Aqaba, una parte del Mar Rojo. Estas ruedas, con sus características distintivas de construcción, son consistentes con los carros de guerra utilizados durante la 18ª dinastía, el período en que Tutmosis III reinó. Estas evidencias arqueológicas son intrigantes y han llevado a algunos estudiosos a considerar la posibilidad de que estos artefactos estén relacionados con la travesía de los israelitas. Además de las ruedas, otros artefactos como armas, armaduras y restos de caballos han sido encontrados en varias excavaciones. Estos elementos proporcionan una visión detallada de las prácticas militares y la tecnología de guerra de los egipcios. También ayudan a ilustrar el poder militar que Moisés y los israelitas habrían enfrentado al huir de Egipto, aumentando la dramaticidad de la narrativa bíblica. Los hallazgos arqueológicos no se limitan solo a artefactos encontrados en el Mar Rojo. Excavaciones en lugares de antiguas batallas y guarniciones militares egipcias han revelado una serie de artefactos que destacan la sofisticación y el alcance del ejército del faraón. Estos artefactos incluyen inscripciones y relieves que detallan campañas militares, proporcionando un contexto histórico que apoya la narrativa de un Egipto poderoso y expansionista. Por lo tanto, el descubrimiento de artefactos de los carros del faraón es una contribución valiosa para nuestra comprensión de la historia militar de Egipto y su relación con los eventos del Éxodo. Estos hallazgos arqueológicos no solo enriquecen nuestro conocimiento sobre las prácticas y tecnologías militares de la época, sino que también ofrecen evidencias tangibles que pueden apoyar la veracidad de los relatos bíblicos.
La corroboración de los relatos bíblicos a través de evidencias arqueológicas e históricas ha sido una búsqueda continua para estudiosos e investigadores. Aunque la arqueología no siempre puede confirmar cada detalle de las narrativas bíblicas, muchos descubrimientos han ofrecido un apoyo significativo a los eventos descritos en el Éxodo. Vamos a explorar algunas de estas evidencias y cómo se alinean con los relatos bíblicos. Una de las principales áreas de corroboración proviene de la identificación de lugares mencionados en la Biblia. Ciudades como Pi-Ramsés y Pitom, donde los israelitas supuestamente trabajaron como esclavos, han sido identificadas a través de excavaciones arqueológicas. Estas excavaciones han revelado grandes complejos de almacenamiento y construcciones que corresponden a la descripción bíblica de ciudades construidas por los hebreos. Las plagas de Egipto, otro elemento crucial de la narrativa del Éxodo, también tienen paralelos en registros históricos y estudios científicos. Algunas plagas, como la invasión de langostas y la muerte del ganado, han sido documentadas en registros egipcios y pueden ser explicadas por desastres naturales. La transformación de las aguas del Nilo en sangre, por ejemplo, podría ser resultado de una proliferación de algas tóxicas o de sedimentos rojos traídos por inundaciones, eventos que son conocidos en la historia ecológica de Egipto. Las inscripciones y relieves egipcios también ofrecen una visión que corrobora los relatos bíblicos. La estela de Meremptah, por ejemplo, menciona a Israel como una entidad establecida en Canaán, lo cual es consistente con la narrativa bíblica de que los israelitas ya estaban en la tierra prometida durante el reinado de Meremptah. Esta mención es una de las primeras referencias extrabíblicas a Israel y apoya la historicidad del Éxodo. Registros militares egipcios y descripciones de campañas proporcionan un contexto histórico para la opresión y la subsecuente liberación de los israelitas. Las frecuentes referencias a rebeliones e inestabilidades internas durante la 18ª dinastía sugieren que Egipto estaba enfrentando problemas significativos, posiblemente exacerbados por las plagas y la salida en masa de los esclavos israelitas. Por lo tanto, aunque la arqueología y la historia no siempre pueden proporcionar una prueba concluyente de cada detalle de los relatos bíblicos, las evidencias disponibles ofrecen un fuerte apoyo a la veracidad de estos eventos. La corroboración de los relatos bíblicos a través de descubrimientos arqueológicos y registros históricos enriquece nuestra comprensión de la historia antigua y ofrece una base sólida para la fe y la tradición. El destino de Tutmosis III, uno de los faraones más poderosos e influyentes de Egipto, está rodeado de misterio e intriga, especialmente en el contexto de la narrativa bíblica del Éxodo. Su reinado, que duró unos 54 años, estuvo marcado por conquistas militares, expansión territorial y grandes proyectos de construcción. Sin embargo, su muerte y el destino final de su cuerpo plantean cuestiones que tienen implicaciones interesantes para la historia del Éxodo. Tutmosis III murió en 1425 a.C. y su momia fue descubierta en un escondite real en Deir el-Bahari, junto con otras momias de faraones. Sin embargo, su tumba original en el Valle de los Reyes no contenía sus restos mortales, lo que sugiere que su cuerpo fue movido después de su muerte. La razón para esta transferencia no está completamente clara, pero puede estar relacionada con medidas de protección contra saqueadores de tumbas, una práctica común en la antigüedad. El hecho de que el cuerpo de Tutmosis III no fuera encontrado en su tumba original plantea cuestiones sobre las circunstancias de su muerte y el destino de su momia.
Algunos estudiosos especulan que podría haber una conexión con los eventos descritos en el Éxodo, como la muerte de los primogénitos egipcios, aunque esta hipótesis es difícil de probar de manera concluyente. Sin embargo, la ausencia de su cuerpo en su tumba original añade un elemento de misterio a su historia. El análisis de la momia de Tutmosis III reveló que vivió hasta una edad avanzada para los estándares de la época, muriendo alrededor de los 56 años. La momia también mostró signos de varias enfermedades y heridas, sugiriendo que pudo haber sufrido problemas de salud en sus últimos años de vida. Estos descubrimientos ofrecen una visión más detallada sobre la vida y la muerte de este notable faraón. El legado de Tutmosis III es inmenso, con sus conquistas y logros influyendo en Egipto durante siglos. Es frecuentemente recordado como uno de los mayores faraones de la historia egipcia, con sus campañas militares estableciendo un imperio que se extendía desde Sudán hasta Siria. Su habilidad como estratega militar y administrador eficiente consolidó el poder y la influencia de Egipto en el mundo antiguo. Por lo tanto, el destino de Tutmosis III, aunque rodeado de misterio, ofrece un contexto fascinante para entender la historia del Éxodo y la posible identificación de este faraón con los eventos bíblicos. Su vida y muerte continúan siendo objeto de estudio y debate, proporcionando perspectivas valiosas sobre el antiguo Egipto y sus complejas interacciones con los israelitas. La historia del Éxodo es un ejemplo poderoso de cómo la historia y la fe pueden entrelazarse para crear narrativas que moldean culturas y creencias. La interacción entre los eventos históricos y los relatos bíblicos ofrece una rica trama de significados que continúan influyendo en la fe y la identidad de millones de personas. Vamos a explorar cómo la historia y la fe se entrelazan en la narrativa del Éxodo. La narrativa bíblica del Éxodo es, ante todo, una historia de fe. Describe la intervención divina en la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, liderados por Moisés, un profeta elegido por Dios. La fe de los israelitas es puesta a prueba y fortalecida a través de las plagas, el cruce del Mar Rojo y la travesía por el desierto. Estos eventos son vistos como milagros que confirman el poder y la providencia de Dios. Al mismo tiempo, el Éxodo es un evento histórico que puede ser investigado a través de evidencias arqueológicas y registros históricos. Descubrimientos como la estela de Meremtah, artefactos de carros de guerra e inscripciones egipcias ofrecen un contexto histórico que apoya la veracidad de los relatos bíblicos. La combinación de evidencias históricas y arqueológicas con la narrativa bíblica crea una comprensión más completa de los eventos. La interacción entre historia y fe en el Éxodo también destaca la importancia de la interpretación. Los eventos descritos en la Biblia son interpretados a través de la lente de la fe, con un enfoque en las lecciones espirituales y morales que enseñan. Al mismo tiempo, los historiadores y arqueólogos buscan entender estos eventos a través de la evidencia empírica, construyendo una narrativa que respete tanto la fe como la ciencia. Esta intersección de historia y fe es un ejemplo de cómo los relatos religiosos pueden ser enriquecidos por la investigación histórica. La historia proporciona un contexto que profundiza la comprensión de las Escrituras, mientras que la fe ofrece una perspectiva que da significado y propósito a los eventos históricos. Juntos, crean una narrativa poderosa que continúa resonando e inspirando. Por lo tanto, el entrelazamiento de historia y fe en la narrativa del Éxodo
es una demostración de cómo estos dos elementos pueden complementarse y fortalecerse mutuamente. La investigación histórica y la fe religiosa no son mutuamente excluyentes, sino que pueden trabajar juntas para ofrecer una comprensión más rica y completa de los eventos que moldearon la historia y la identidad de pueblos enteros. Los descubrimientos recientes y significativos en la arqueología y la historia han contribuido a una comprensión más profunda y detallada de los eventos bíblicos, incluido el Éxodo. Estos hallazgos no solo proporcionan evidencias adicionales que corroboran los relatos bíblicos, sino que también arrojan nueva luz sobre el contexto histórico y cultural del antiguo Egipto y de los israelitas. Vamos a explorar algunos de estos descubrimientos y su impacto. Uno de los hallazgos más significativos es el de los restos de una antigua ciudad en Avaris, en el delta del Nilo, que fue la capital de los Hicsos. Esta ciudad, que data del período en que los israelitas supuestamente vivieron en Egipto, revela evidencias de una gran población semita. Las excavaciones en Avaris descubrieron casas, artefactos e incluso tumbas que indican la presencia de una comunidad extranjera, posiblemente los hebreos mencionados en la Biblia. Otro descubrimiento importante es el de inscripciones y estelas que mencionan eventos y personajes que pueden estar relacionados con el Éxodo. Por ejemplo, una estela encontrada en Karnak describe una gran tormenta que causó destrucción en Egipto, lo cual podría estar relacionado con una de las plagas bíblicas. Además, inscripciones que mencionan tribus semitas y rebeliones internas proporcionan un contexto que apoya la narrativa de opresión y fuga de los israelitas. Los descubrimientos submarinos en el Golfo de Aqaba, parte del Mar Rojo, también han generado interés. Artefactos como ruedas de carros y otros objetos sumergidos han sido encontrados, lo que sugiere la posibilidad de que estos podrían ser restos del ejército del faraón que persiguió a los israelitas durante la travesía del Mar Rojo. Estos hallazgos, aunque aún controversiales, ofrecen pistas intrigantes que continúan siendo estudiadas y debatidas. Los descubrimientos físicos, los avances en la tecnología, han permitido nuevos análisis de antiguos documentos y artefactos. Técnicas como la datación por radiocarbono y el análisis de ADN están proporcionando nuevas formas de verificar la cronología y la autenticidad de los hallazgos arqueológicos. Estas tecnologías están ayudando a los investigadores a construir una imagen más precisa y detallada de la historia antigua. Por lo tanto, los descubrimientos recientes y significativos están enriqueciendo continuamente nuestra comprensión de la narrativa del Éxodo. No solo corroboran los relatos bíblicos, sino que también expanden nuestro conocimiento sobre la vida y las condiciones de los antiguos egipcios e israelitas. Estos hallazgos están ayudando a llenar lagunas históricas y a construir una narrativa más completa y coherente de los eventos que moldearon la historia bíblica. La búsqueda de la verdad sobre el faraón del Éxodo y los eventos descritos en la Biblia es una jornada fascinante que combina historia, arqueología y fe. Este documental exploró diversas evidencias y teorías, desde la identidad de Tutmosis III hasta los descubrimientos arqueológicos recientes, ofreciendo una visión abarcadora y detallada de los posibles acontecimientos de esa época crucial. Ahora, llegamos a la conclusión de esta jornada investigativa. A través de un análisis cuidadoso de la cronología bíblica y las evidencias arqueológicas, vimos que Tutmosis III emerge como un candidato plausible para el faraón del Éxodo. Su vida, sus campañas militares y su legado son consistentes con el contexto histórico descrito en la Biblia. Los descubrimientos en su tumba y los artefactos relacionados con los carros de guerra del antiguo Egipto proporcionan un contexto valioso que apoya esta teoría. Las plagas de Egipto,
La travesía del Mar Rojo y la liberación de los israelitas son eventos que, aunque desafiantes de probar concluyentemente, encuentran paralelos en desastres naturales y conflictos documentados en la historia egipcia. La narrativa del Éxodo no es solo una historia de liberación, sino también un testimonio de la fe y la resiliencia de un pueblo que encontró la libertad bajo el liderazgo de Moisés y la guía divina. Concluimos que, mientras la investigación histórica y arqueológica continúa, el entrelazamiento de historia y fe nos ofrece una comprensión más rica y completa de los eventos bíblicos. La historia del Éxodo es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede inspirar y orientar a través del tiempo y de cómo la investigación científica puede iluminar y aclarar las narrativas antiguas. Ahora, te invitamos a ti, espectador, a continuar esta jornada de descubrimiento. Explora más sobre la historia del antiguo Egipto, la arqueología bíblica y los avances científicos que están revelando constantemente nuevas verdades sobre nuestro pasado. Comparte este conocimiento con amigos y familiares y no dudes en cuestionar, investigar y aprender más sobre estas historias fascinantes que han moldeado a la humanidad.